aunque acá no les guste, pero es bueno que cuando se habla se debe uno informar sobre los temas, conocer específicamente los detalles y sobre todo cuando se trata del salario mínimo. No es cierto, como lo han vendido y en la narrativa lo han instalado, que se trata del incremento más grande en la historia. Solo basta con ir a revisar las estadísticas, los datos y darse cuenta, porque no es cierto que solo existe un salario mínimo en el país regulado. Hay diferentes salarios mínimos que incluso se han venido ordenando en los últimos años y que claramente la población que esté interesada en verificar los datos puede observar cómo, principalmente en el área agrícola, en los últimos años, durante las gestiones del gobierno del Frente, los incrementos en algunos casos superaron incluso el 100%. Por eso no es cierto que hoy se diga que con ese 20% se está haciendo historia. Y además que hay que también dejar en claro que aunque se establece un mecanismo de subsidio, no es el gobierno, no es el presidente de la República el que de su bolsillo va a poner el dinero para el apoyo a la micro y pequeña empresa. Hay que tener claridad que se tratan de fondos públicos, que todavía no hay claridad de dónde van a provenir, si es fondo general o habrá requerimiento de nuevo endeudamiento. Y por lo tanto es un mecanismo prácticamente de autosubsidio, porque al final todos y todas, incluidos los trabajadores y trabajadoras que serán beneficiados con este incremento, también van a aportar para pagar el subsidio que será brindado a través del fideicomiso que administra Bandesal. Eso para hablar con la verdad, para hablar de frente a la población y más allá de que era una deuda que tenía el gobierno actual desde el año 2019, donde tomó posesión este gobierno y que en diciembre tocaba la revisión y no habían querido hacer una revisión de este salario mínimo. Hay que tener en cuenta también que el costo de la vida ya venía elevado, ya está elevado. Yo no sé si no van a comprar al mercado, al supermercado y se dan cuenta de cómo todos los precios han subido y además cómo venimos en una dinámica en las últimas semanas desde enero en un incremento constante, permanente también del costo de los combustibles que tiene un efecto cascada en los precios. Y por lo tanto, el rol que deben jugar las instancias, que deben ser protagonistas en velar por los derechos de los consumidores, específicamente la Defensoría del Consumidor, en este momento debe ser todavía mayor, porque el costo de la vida ya se elevó, no es que se puede elevar a raíz del anuncio o la entrada en vigencia del incremento al salario mínimo. Por lo tanto, presidente, es una medida que obviamente ya tenía que ser implementada. Yo esperaría y hago el llamado también a que se revise la iniciativa con respecto a las reformas al Código de Trabajo que regulan también la periodicidad con la cual debe hacerse la revisión del salario mínimo y además la obligatoriedad también que tienen los funcionarios en hacer la revisión, pero además también en proponer dictámenes que lleven consigo el incremento del salario.